Bueno, pues vamos a empezar ya. Estábamos esperando un poquito a ver si llegaban algunos rezagados, pero ya ha pasado un poquito la hora. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con esta calufa, como decimos aquí. Con mucha alegría damos comienzo a la primera actividad que se va a desarrollar dentro de la Bienal Internacional de Fotografía, Fotonoviembre, en este año. Y bueno, pues este primer encuentro, que cuenta además con invitados de lujo, a los que agradezco también haber dado el salto y venir hasta aquí en estos tiempos complicados, pues este primer encuentro forma parte de un programa más amplio que se llama Abrazo de Papel, que va a desarrollar a lo largo del festival una serie de acciones y actividades que lo que tratan es de... el programa entero está orientado a propiciar un acercamiento a la cultura impresa de la fotografía. Nuestra intención era desarrollar un espacio reflexivo en torno al hecho de que la fotografía nace, crece, se reproduce y desde sus inicios más tiernos, ¿no?, en libros, en revistas ilustradas, en fanzines, en carteles, es decir, bajo una forma editorial ligada a medios de reproducción mecánica. Entonces, en un mundo donde la imagen deviene cada vez más inmaterial, nos parecía especialmente relevante poner atención en este programa, y porque la intención era reconectar directamente con el cuerpo, ¿no?, con el objeto, con la carne del medio fotográfico. No solo estaba ahí detrás esta reivindicación de lo físico en la experiencia de la fotografía, sino también veíamos que esto se vinculaba directamente con algo fundamental, inherente al medio, que era lo colectivo, la creación de esfera pública, que de alguna manera está totalmente vinculada a la producción editorial, ¿no?, a la publicación editorial y a los medios de reproducción mecánica, de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, Abrazo de Papel y este encuentro centrado en ese fascinante dispositivo que ha venido a llamarse fotolibro, está curado y coordinado por Sonsoles Cumpain, que es una fotógrafa, artista visual, productora cultural, con base en Gran Canaria. Y bueno, por eso es con ella con quien quería dejarles ahora para que les hablara un poco del encuentro y presentara a nuestro ponente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, me gustaría empezar dando las gracias a Teresa Locena por haber confiado en mí para desarrollar este proyecto, a TEA por acogerlo, a los y las ponentes por aceptar nuestra invitación, a todas las personas en general que están haciendo posible estos encuentros y este programa, y por supuesto a ustedes, al público, por querer venir a compartirlo con nosotros. Como decía Teresa, esta actividad es parte del programa Abrazo de Papel, que irá desarrollando a lo largo del festival un acercamiento a la cultura impresa de la fotografía. Este encuentro, recuerdo que tendrá pues lugar hoy viernes y mañana sábado aquí en el Salón de Actos de TEA. Estará compuesto por 4 ponencias impartidas por enormes referentes en el campo de los fotolibros, que son Horacio Fernández, Miriam Pastor, Jaime Narváez y Sonia Berger. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con estas charlas lo que un poco pretendíamos era hacer un pequeño recorrido por las distintas fases de conceptualización, creación y materialización que conlleva la creación de libros de fotografía, ¿no?, o en este caso fotolibros. Desde el planteamiento mismo de qué es un fotolibro hasta llegar a su distribución, pasando por diferentes fases de los procesos creativos. Un poco la idea era hacer un recorrido de cómo hacer un fotolibro de 0 a 100, ¿no?, en una jornada así reducida. Entonces, bueno, pues sin más voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Horacio Fernández y nos trae una charla titulada ¿Por qué fotolibros? Horacio es historiador del arte y comisario de exposiciones, autor de numerosas publicaciones y muestras, en particular sobre fotolibros.
Ha comisariado exposiciones como Fotografía Pública, 1919-1939, Fotos y Libros, España, 1905-1977, ambas en el Museo Reina Sofía, Misrach, Barcelona, no sé si lo he dicho bien, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o Lo Nunca Visto, del informalismo al fotolibro de posguerra en la Fundación Juan March. Todas estas, las cuales el fotolibro ha sido un elemento central. Entre el 2004 y el 2006 fue comisario general del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales Foto España, y de sus publicaciones podríamos destacar Fotografía Pública o el fotolibro latinoamericano, que fue galardonado como mejor libro del año de historia de la fotografía en los encuentros de Arles en el año 2012. Pues sin más, les agradezco de nuevo que estén hoy aquí y disfruten de la ponencia. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por un lado, por poder venir a Santa Cruz y a Canarias. Creo que mi último viaje antes del COVID fue a Lanzarote y el primero, pues ahora a Tenerife, no está nada mal. Pero lo que hemos echado de menos, los viajes, ¿no? Estos larguísimos años, no sé cuántos han sido, van a pesar más en la mochila que los años normales que hemos estado sufriendo con esta enfermedad tan cruel. Y muchas gracias por asistir a esta charla de un título un poco ampuloso, pero como era la primera, pues entonces pusimos un título así un poco exagerado, ¿no? Aunque en realidad yo voy a hablar de fotos, ¿no? Bueno, de fotos y de libros, de las dos cosas. Y quizá las respuestas a esta pregunta vendrán implícitas por lo que viene después. Yo creo que a lo mejor podríamos apagar la luz de arriba y dejar de torturarme, ¿no?, con esos focos, y empezamos a ver fotografías. Voy a hablar de un fotógrafo que tenía por costumbre mirar al suelo, ¿no? Miraba bastante al suelo. Cuando hizo esta foto, pues tenía 20 años y, bueno, se fija en ladrillos y en pies. Y literalmente era una persona que siempre con la cámara solía mirar hacia abajo, con mucha frecuencia. Esta foto es parecida, ¿no?, a esa, solo que esta es en un exterior, igual que la otra es en un interior. Este fotógrafo es un fotógrafo que empezó a hacer fotos con alrededor de 20 años. Estaba estudiando en Estados Unidos en aquel momento, estudiando agrónomos, y bueno, pues no sé, él contaba que una vez en una tienda encontró un aparato particularmente bonito, y se lo compró con los ahorros que tenía, y bueno, pues era una cámara y empezó a dedicarse a ella. Es un fotógrafo, no voy a decir el nombre, ¿vale?, me lo callo un rato. Un fotógrafo de bastante importancia, con una biografía muy curiosa, porque en realidad es una persona que estuvo 20 y tantos años como educándose, pues luego en realidad estuvo, quizá más, ¿no?, casi 30. Después estuvo trabajando como fotógrafo de primera línea con mucho reconocimiento, un periodo más o menos un poquito más corto, ¿no?, porque abandonó, y después lo dejó todo y se retiró. Y bueno, se dedicó a hacer otras cosas que luego comentaré. Cuando él empieza, este fotógrafo era de una familia rica y bueno, en fin, la oligarquía del lugar donde él vivía. Su padre era un famoso arquitecto, compartía el nombre, un arquitecto racionalista, aunque en realidad vivían en una casa construida como por un lado, como una casa japonesa con puertas de papel y correderas y con jardines de piedrecitas y cosas de esas, pero luego la casa estaba construida un poco como las casas más bonitas de la laguna, ¿no?, con porches sujetos con columnas de madera, suelos también de tablas de pino. Una persona así un poco especial. En esa casa había una importante colección de arte,
El padre tenía Picassos, tenía Giacomettis. Bueno, en un momento determinado los vendió y los cambió por piezas más arqueológicas. Él con su familia viajó bastante. Hay un álbum, una ocasión me lo enseñaron, un álbum que no se ha publicado, de un viaje por Europa en esta misma época, a mediados de los 50. Por ejemplo, hay unas fotos impresionantes de Toledo con el Alcázar todavía en ruinas, y fotos. En ese viaje, por ejemplo, los padres de este fotógrafo iban a los mejores hoteles, se lo podían permitir, pero él no aceptaba ese tipo de norma y se iba a pensiones zarrapastrosas, que es lo que le gustaba, porque le gustaba esto que vemos aquí, ¿no? La cerilla, la mancha de aceite, el pie, su sombra, ¿no? El contacto del pescado con este pie de una pescadora o una vendedora. Otro ejemplo, ¿no?, de esta historia. En este caso los hilos, los cables también tienen cierta importancia. Y bueno, aquí estas fotos son un poquito, bueno, son siempre la misma época, pero como ven, siempre están mirando hacia abajo. Aquí vemos su sombra incluso, y le gusta ese contraste entre algo duro, el suelo, y algo blando y físico, que son los pies o las manos. Y lo repite una y otra vez. Bueno, a veces con más de un plano, como se ve aquí, ¿no? Pero siempre insiste en estos temas. Hay un gran catálogo de este autor. Muchas de las fotos que estamos viendo bueno, fueron expuestas en alguna ocasión, pero en realidad no, bueno, voy a adelantar acontecimientos, no aparecen en los libros que él luego hizo. Bien, también le gustaba poner la cámara en el suelo, ¿no? En ocasiones, esto lo hacía mucho. Planos muy bajos, como vemos aquí, en el que literalmente incluso una parte del tema desaparece, ¿no? Un tipo de composición un poco complicada, en la cual además siempre aparecen cosas fragmentadas. Y a veces con colaboración, como pasa con esta chica que se monda, una chica que parece que solo tiene un diente, pero realmente no le importa demasiado ese tema, ¿no? La psicología. No le importa demasiado los rostros, no le importan demasiado. Prefiere los pies, ¿no? Y también prefiere esta idea de la cámara muy baja, mostrando las cosas y los juegos en blanco y negro siempre. Nunca hizo otra cosa que blanco y negro. Y bueno, composiciones. En esta, por ejemplo, el vagón, porque está hecho en un metro, y el vagón pues está entrando o saliendo de la estación, pero aparece esa figura leyendo el periódico al fondo, perfectamente encuadrada debajo de las faldas de esta señora que hay en primer plano. La falda y los pies de esta señora hacen juego con faldas y pie de otra señora, entre las cuales hay esa superficie en movimiento. Aquí hay una coincidencia de cosas que no siempre se da en fotografía. Este hombre solía hablar de magia en estos casos, ¿no? Y bueno, a decir verdad es que la magia forma parte principal del trabajo de los fotógrafos. Hay muchos fotógrafos que piensan que, o sobre todo, los fotógrafos suelen ser más listos que el público, ¿no? Y entonces los fotógrafos normalmente no lo creen eso. El público somos los que a veces pensamos que la foto es algo como racional, como cuidado, ¿no? Que tiene que ver con el... Y no, la foto no es exactamente eso. Yo creo que a veces es una discusión muy vieja entre fotografía, arte y todo eso. Hay una definición de arte clásica que conocerán, una menos que de Leonardo, en el Renacimiento, que decía que el arte era cosa mentale, ¿no? Y el pintor trabajaba con la mente. O sea, la mente que, no sé por qué método, pues se trasladaba al brazo, a la mano, y luego la mano usaba el pincel, la herramienta, para pintar los cuadros. No es tan distinto en fotografía. En fotografía es absolutamente cosa mental también. La fotografía está aquí y luego pues la cámara es como el pincel de los pintores, ¿no? Es una cosa completamente secundaria. Es una ingenuidad pensar que las cámaras por sí mismas hacen fotos, ¿no? Hay como una frase tonta que se dice que si hay muchas fotos, por ejemplo, en un archivo, algunas de ellas serán maravillosas. ¿Cómo van a ser maravillosas? Las fotos buenas siempre son porque las ha hecho alguien que ha querido hacerlas.
A lo mejor podemos considerar, poniéndonos en el lugar del fotógrafo, que alguna de esas fotos del archivo, pero eso es muy pretencioso, ¿no? Hay un tipo de gente que lo hace, tiene mucho peligro, ¿eh? Esa que entra en los archivos y se apropia de las imágenes diciendo que son muy buenas y todo eso. Eso a veces es un poco desagradable. Pero los fotógrafos en realidad, como trabajan es con la mente también, como decía, ¿no? O sea, trabajan a partir de aquello que quieren hacer. No trabajan como a veces se piensa ingenuamente. Hay una expresión que es safari fotográfico, irse de caza. Bueno, incluso cuando vas de caza vas buscando rinocerontes o leones, no vas buscando, ¿qué te digo yo?, pequeñas cebras. Bueno, no son tan pequeñas, ¿no? Vas buscando cosas especiales. Los fotógrafos lo hacen, buscan aquello que piensan que deben buscar. Parten de cosas que están en su cabeza. Están en su cabeza por su educación, están en su cabeza por su intuición, están en su cabeza por su creatividad, están en su cabeza por lo que sea, y a partir de ahí salen las fotos. Y en algunas ocasiones esas fotos producen estos instantes de magia en los que algo que habría sido completamente imperceptible se guarda, se mantiene, como podría ser esta imagen, que por lo demás es modesta. Él insistía. Al rato debía montar en el vagón siguiente y hizo esta foto, y otra vez la cámara está en el suelo y los zapatos es lo principal. No tiene mucha preocupación por el foco, como se ve, no tiene mucha preocupación por la profundidad, no tiene mucha preocupación por casi nada, ¿no? Se deja llevar por aquello que quiere hacer y lo repite una y otra vez. Otra foto de aquella misma estancia en Londres, ¿no? Si yo fuera pedante diría, fíjense en la palabra abajo, documento, no tiene la menor importancia. Lo bonito son los dos escalones y esa sucesión de pies que no sabemos a dónde van. Es tan estupenda en esta foto el que no haya un solo rostro, ¿no? O sea, hasta la persona que viene frente no le vemos su rostro, son verdaderamente objetos en movimiento. Bueno, aunque en esta hay algo diferente, ¿no? En esta foto hay algo diferente. Hay un pie sostenido en el aire, que nos recuerda un poco una célebre foto de Cartier-Bresson, aquella que se llama Reilowski, en la cual hay una persona saltando. Pero, bueno, en realidad otra vez el tema son los pies del perro, los animales más fotogénicos que existen, mucho más que los humanos, los pies del pobre, que por cierto mira a cámara, con lo cual un fotógrafo así un poco desprevenido hubiera tirado la foto a la papelera, ¿no? Y esos pies en profundidad que ahí están. El primer plano está debajo de él, casi podemos ver la punta de su zapato, pero la imagen fuga hacia arriba y sigue mirando el suelo, Llevamos 9 años, o 8 años, no 9, la primera foto era del 54, 9 años mirando el suelo, mirando zapatos, mirando piedras, mirando ladrillos, mirando esquinas, reflejos. Es un tipo de fotografía, bueno, quizá ahora un poquito pasada de moda, ¿no? Porque, claro, en esta fotografía uno no puede leerla según contenidos, no puede ir a esta fotografía y deducir cosas sobre, ¿qué te digo yo?, la situación política o, pues no sé, las clases sociales o yo qué te sé, las diferencias entre sexos o cualquier otra de las cosas que se llevan en muchas actividades artísticas en nuestra época, en las cuales el contenido es muchísimo más importante que la forma. No, en las fotos de este autor la forma es muchísimo más importante que el contenido. A decir verdad, las anécdotas de esta foto son minúsculas, ¿no? No hay mucho que contar desde el punto de vista de la descripción. Esta señora se le ha caído un paquete y se agacha a recogerlo, ese pequeño movimiento la pone en relación con el zapato de una persona que lee, pero todo eso está, como da gusto, bien oculto. Son completamente elipsis casi todo, ¿no? Son cosas que, ¿qué más da? Son pequeñas acciones del mundo que no tienen mucha importancia. Y sigue, en distintos sitios. Para esta época ya, no, un poquito más adelante, pero en fin, por aquí muy cerca, empezó a formar parte de una agencia de fotografía muy importante, y le tocaba hacer de vez en cuando eso que se llaman noticias. Bueno, noticias al pie de la letra, no. Él consideraba que eso era lo peor que le podía ocurrir a un fotógrafo, ¿no? Tener que trabajar por conseguir imágenes que tienen que ser leídas por la información únicamente. Pero sí que tenía un determinado tipo de encargos, un poco más generales, que podía convertir en ejercicios en los que lo importante era esto, sus preocupaciones por la forma, por el suelo, por
tumbarse si fuera necesario para hacer una foto, como en esta foto en un mercado, o esta foto en un parapeto de las orillas del Sena en París, ¿no? En el cual hay figuras, pero a decir verdad, lo que más importa son, en fin, no sé, esos planos de piedra o de agua, como vemos aquí. Y así una y otra vez. Este es un ejemplo distinto. Hemos visto fotos hechas en Europa, ambientes urbanos, pero también hay fotos hechas en ambientes para nada urbanos, como esta aldea, camino de Machu Picchu, en Perú. Y bueno, casi entre esta foto y esta hay una curiosa relación, ¿no? Son más o menos del mismo momento. Es un regato, uno de esos canalillos que había en los pueblos por los que corría el agua y se llevaba la suciedad y los líquidos que se arrojaban por las ventanas en el pasado, ¿no? Y bueno, aquí actuó de una manera muy común en muchos fotógrafos de este momento, una técnica que Kertész llamaba animar la escena, ¿no? Que consistía en encontrar un lugar particularmente interesante desde su punto de vista de escenario y luego esperar que ocurriera en ese escenario algún tipo de acción que animara la escena, ¿no? Entre nosotros, el fotógrafo que mejor lo hace, y lo hace de manera maravillosa, es Cristóbal Lara, que ha dedicado recientemente uno de sus cuadernos como inútiles, como dice él con su habitual modestia, ¿no? a esos escenarios en los que ha trabajado durante años y años esperando que en ellos pasara alguna cosa interesante. Realmente esta foto, el agua pudo estar pasando horas y horas, pero el niño que viene corriendo solo pasó un segundo y bueno, se esperó hasta que el niño estuvo al borde de la fotografía animando la imagen, ¿no? Pasa también en esta foto del mismo momento aproximadamente, ¿no? En esa zona del sur del Perú, cuya ciudad más importante es Cuzco, que es una zona que ha tenido mucho ascendiente entre los fotógrafos. Hay un grandísimo maestro que hizo entre los años 20 y 30 un conjunto de obras realmente fundamentales, que es Martin Chamby, pero por allí pasó Irving Penn, por allí pasó Robert Frank, por allí pasó realmente muchísimos fotógrafos, Pierre Berger, de distintos países, buscando estas cosas, por ejemplo, la ropa, ¿no? La ropa tan especial que lleva la gente que vive allí, y luego la piedra, que siempre es tan fotogénica. A veces hacía fotos como esta, que parecen un poco Irving Penn, la niña que está detrás con su monterita y el chal, pero no lo es. De todas maneras, ves estas fotos y te das cuenta que el pie, el suelo, siempre... pero que de vez en cuando hay demasiado contenido. Esta, por ejemplo, sería un caso. Hay demasiadas miradas. La niña del jersey es un poco incoherente con la niña del chal. Bueno, chal, probablemente es un saco, ¿no? Y no, esta no lo utilizó. Esta tampoco, ¿no? Esta señora va estupenda, lleva una ropa magnífica, pero bueno, tiene un gesto un poco adusto que hace como que nos hace pensar que esa señora tiene más protagonismo. Las piedras estarían mucho mejor sin la señora que con la señora, ¿no? ¿Ves que a la hora de mirar estas fotos hay cosas que se repiten y cosas como que no? Esta es una de las más raras fotos de este autor. Le gustan tanto las piedras que aquí tenemos una foto de alguien con una piedra en la mano que probablemente tiene que tirarla contra ese edificio que a lo mejor está en un lugar que no sabemos cuál es. No sé. Es una foto bastante especial y rara en esta historia. Bueno, la piedra podría ser una patata, pero en cualquier caso es como que las piedras también pueden ser eso. Y esta también es otra cosa que no repitió, ¿no? La ropa es tan bonita, es tan especial, es tan escultórica, está tan llena de matices, que para qué dedicarse a lo otro, ¿no? Hay más retrato en esta manta que lleva esta muchacha o este muchacho que en su rostro, pero no se dio cuenta al recortar la foto, o sea, al reencuadrar la foto, sino directamente desde el principio, porque él decía que había que trabajar en fotografía manejando las L's, decía, o sea, recortando el negativo, pero él no lo hacía. Eso es lo que aconsejaba que hicieran los otros.
más piedras, lógico. Y una foto curiosa, ¿no? Esta es una foto un tanto especial. Esta foto está hecha en Valparaíso, que es una ciudad que está construida sobre cerros, con unas calles en cuesta que, quítate tú la cuesta aquí entre Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Y en esa ciudad llena de cuestas y con casas construidas a distintas alturas, pues se producen estos pequeños caos geométricos y sensaciones un poco vertiginosas. Ese perro que sube, pues es un tanto especial, ¿no? Y se convierte en el centro de la imagen. Yo creo que aquí estaba descubriendo algo. Y lo digo porque anuncia a lo mejor fotos que vienen después. Otra hecha en el mismo sitio. En Valparaíso hay un montón de escaleras que sirven para subir al cerro o también para bajar, como está haciendo aquí el perro, o lo contrario de la otra, algunas de las cuales están construidas como pasajes, como se ve aquí. En algunos casos hay funiculares y pues se queda ahí pensando, ¿no? Y mirando. Esta es una foto fantástica de una de esas escaleras. En este caso es una escalera que tiene un pasamanos, un pasamanos metálico anclado en los escalones de piedra, y el pasamanos lo reproduce como si fuera un kanji, ¿no? Como si fuera un signo japonés caligráfico, ¿no? Sobre ese fondo de vallas duralita. Y aquí hay una persona que introduce otra vez esa idea de animación de la imagen, ¿no? Que le da un contenido más complejo del que solo quedaría si fuera la fotografía abstracta. Yo imagino, esto que decirlo estaba mal, porque no se debe imaginar lo que piensa la gente, porque eso es lo que se llama falacia intencional, perdón, lo he dicho mal. La falacia institucional es como una norma de las instituciones, pero quiero decir la intencional, ¿no? O sea, el descubrir, intentar pensar las intenciones de un autor a partir de sus imágenes es muy complicado. Los historiadores de vez en cuando lo hacemos y nos debería dar vergüenza, pero en cualquier caso, pues te imaginas, ¿no? que tenía como una lucha entre la abstracción pura, que hemos podido ver en algunas imágenes más o menos del principio, aunque con referencia siempre al mundo material de las cosas y de los objetos, que es el mejor mundo posible para la fotografía. Ahí lo que has dicho antes, Teresa, ha estado muy bien, por cierto, ¿no? Pero también, de vez en cuando, tenía que darle un contenido, podríamos decir, un poco emocional, que siempre lo dan las personas y que normalmente, en cuanto te despistas, las vuelven a las imágenes cursis y aburridas, ¿no? Porque las personas y las emociones, pues en general, suelen estropear las fotos, aunque a veces no. Decía el poeta Oden que una de las características principales de la fotografía es que degrada irremediablemente la sonrisa, o sea, literalmente aquello en lo cual se basan nuestras relaciones, las relaciones humanas, en sonreír, en mirarnos a los ojos y todo ese tipo de cuestiones. En fotografía es verdaderamente horrible, ¿no? Mirar a cámara está mal y no digamos ya sonreír en las fotografías. Sin embargo, se sigue haciendo, es una degradación de algo que de una manera en la vida real es magnífico y en la imagen no lo es. Esta niña tan mona, ¿añade algo a esta imagen? No lo sé, pero a esta sí. Estas dos niñas sí que les añade algo. Aquí tenemos un espacio de ese estilo. ¿Es el principio una escalera? Bueno, el principio no. De hecho, esta foto está en un pasaje, se llama el pasaje Batristello, y de hecho aquí confluyen como varios escalones, por decirlo así, ¿no? Varios pisos de las calles. Y bueno, tiene esa luz especial, vemos una luz magnífica, ¿verdad? Veis con una sombra muy, muy bonita, una cosa abstracta, magnífica, que podríamos poner en relación con un montón de pintores abstractos, Ben Nicholson, por poner un ejemplo, pero se queda esperando. Se queda esperando y en un momento determinado aparece la chica que vemos en segundo plano. Esta chica que aparece en segundo plano, con ese vestido camisero, con un cinturoncito con el que se sujeta al talle el vestido, se ha metido en el pozo, podríamos decir, ya está dentro de él, ¿no? Está empezando a bajar. Lleva un peinado a lo paje, ¿no? Y bueno, pues es una figura estupenda, ¿no? Yo me imagino que la vio este tipo y dijo, jo, si parece un Velázquez, ¿no? Con ese sombrerito, bueno, con ese peinadito, y luego cómo entra en la luz, ¡uy, qué foto tan bonita! Y cuando fue a apretar el botón entró
la segunda niña que vemos aquí. La segunda niña, la que lleva la botella, no sabemos si va o viene, es imposible saber, ¿no? Porque el rostro ha desaparecido y puede ir tanto de espaldas como de frente. Probablemente viene de frente, viene hacia nosotros, pero independientemente de eso, esta chica que vemos en primer plano es literalmente la sombra despegada de la figura que va por delante. ¿Os acordáis que Peter Pan, en la novela de Barrie, pierde la sombra y se pasa todo el día buscando su sombra? Este es un ejemplo fotográfico de pérdida de sombra. O, dicho de otra manera, de encuentro de la sombra en la fotografía. Son dos niñas, por supuesto, pero una es como la sombra de la otra. Los vestidos no son iguales. Las alturas tampoco parecen iguales, la proporción parece un poco distinta. Da la impresión que la chica del fondo es un poco más grande, un poco más alta que la que viene por delante, pero ¿qué importa, no? Esta es una foto que él decía que era un ejemplo de magia. Y es verdad, esta es una foto que es un ejemplo de magia. De todas las fotos que hemos visto antes, ninguna fue seleccionada por el autor en sus trabajos posteriores. Esta sí. Claro, y con razón, ¿no? ¿Cómo no vamos a seleccionar esta imagen? Una vez vi yo esta imagen en Valparaíso, colocada en una reproducción descomunal, como de 15 metros de altura, en los cerros, y funcionaba a la perfección. Esto parece mentira, pero es una cosa curiosa. La escala de las imágenes es una de las maneras de descubrir su calidad, ¿no? Hay imágenes que las amplías y se derrumban, y hay imágenes que las reduces y se derrumban. En algunos casos, por ejemplo, en el arte no occidental, en los artes que antes llamábamos, no sé, ¿cómo le llamamos? Oceánicos, africanos, no sé cómo se llaman ahora. A ese tipo de artes que no hay firmas, no hay autores, no hay... ¿Cómo se detecta que determinada escultura, ¿no? Un determinado ídolo o fetiche es mejor que otros? Bueno, pues algunos historiadores proponen que la manera de determinarlo y determinar, por tanto, la calidad de esa imagen, de ese fetiche, desde el punto de vista artístico, consiste en fotografiarla y verla a distintos tamaños. Si la imagen aguanta esos cambios de escala, es que es muy buena. Si empieza a tener problemas con los cambios de escala, es que probablemente es una versión de algún prototipo anterior. Esto pasa en fotografía también, ¿no? Una de las cosas que proponía este señor, al cabo de un tiempo le hizo a un sobrino unos comentarios en una carta muy famosa en la que le comentaba cómo debía iniciarse en fotografía. Y la tesis que él le proponía es que el sobrino debería hacer fotos y colocarlas con celo en la pared de su habitación y mirarlas todos los días, y mirarlas otro día y volver a mirarlas al día siguiente y volver a mirarlas. Y bueno, algunas de esas fotos se derrumbarían. Se caerían solas, entonces a la papelera, sin piedad. Otras no, otras aguantarían la vista, entonces hay que cogerlas de la pared y ponerlas más altas y ver. Y ese proceso de repetición de la mirada, de insistencia, era una manera de lo que llamamos editar. Que es lo que en cierta manera estoy queriendo hacer ahora, ¿no? Os estoy enseñando unas imágenes de un autor ya previamente editadas por un libro pero de las cuales solo algunas utilizó este autor, como vamos a ver de aquí a poco. Bueno, esta es otra de esas imágenes que no utilizó. Yo creo que aquí hay demasiada información. Si a la foto le quitamos el barco y nos quedamos con la luz, la bombilla esta que aparece, todo mejora mucho. Valparaíso son cerros, en la parte de abajo está el puerto. El puerto en estos años, bueno, Valparaíso es como el primer puerto importante cuando se supera el Cabo de Hornos, de tal manera que todos los barcos que cruzaban en aquella época por el sur de América, pues paraban en Valparaíso y era un lugar lleno de marineros, de barcos. Luego venía el Callao en Perú y luego ya pues lo que llegara, ¿no? Hoy en día todo eso ha cambiado, ¿no? Porque el tráfico del comercio de barcos ahora es más bien en el Pacífico, y luego por otra parte porque los barcos ya no llevan tripulaciones, llevan unos ordenadores que lo hacen todo, ¿no? Van cargados además de cajas de zapatos gigantescas de hierro. Pero en esta época los barcos eran algo todavía especial, ¿no? Y llegaban los barcos a esta ciudad y era un sitio. Esta es mejor, ¿no? Es más sencilla. Y aunque ahora los grafitis probablemente nos producen a todos una sensación de hastío terrible, ¿no? Por los problemas adolescentes con sus nombres y sus seudónimos y sus motes ocupando todas las calles, los grafitis también son bonitos, ¿no? Algunos fotógrafos les han sacado mucho provecho, entre ellos este. A veces las fotos tienen demasiada información, otra vez.
Aquí tenemos un marinero que baja, tenemos un señor que baja y tenemos un chico que mira a cámara o que mira al marinero. No lo sabemos muy bien. Bueno, yo creo que hizo muy bien no utilizar esta foto porque, yo qué sé, parece que te cuenta una historia, como si estuviéramos haciendo una película narrativa. Y la narratividad no es la característica fundamental de la fotografía, ¿no? A decir verdad, la lectura de la fotografía, de las fotografías individuales, no es narrativa casi nunca. Y si lo es pura y simplemente porque alguien le ha puesto un pie de foto, ha puesto un pie de foto informativo. Cuando vemos una fotografía individual, nuestra única lectura posible es poética. Solo podemos leerla a partir de metáforas, de imágenes. No es una lectura obvia, ni es ningún tipo de lectura que podemos, convertir en algo narrativo. Sí, si debajo dice tal fecha, esta persona que hay aquí es esto, aquello, etc. Sí, claro que hay narratividad. Y también hay narratividad cuando las fotos se ven en secuencia, cuando las vemos unas al lado de otras, como por ejemplo en los fotolibros. Pero por sí solas las fotos pertenecen más al lenguaje poético que al lenguaje narrativo, ¿no? Más fotos con escaleras. A decir verdad, es como si hubiera descubierto que la escalera es el lugar donde hay que fotografiar. Y aquí tenemos una estupenda en Londres. Hizo un libro hace unos cuantos años y esta era la cubierta, ¿no? Vemos mucha gente que sube, todos parece que van muy ordenados subiendo. Otros que bajan, los que bajan van mucho más desordenados. Y uno de los que bajan, este que sale en primer plano desenfocado, ojos bajos y boca como canturreante, resulta un tanto especial. En una foto hay muchas cosas, pero no obvias. Se mantendría esa lectura poética. Y esta es una foto hecha en un lugar que se llama Independencia, en Bolivia, en el que se celebra una fiesta que le llaman los diablos, o de todos los diablos, o lo que sea. Y la fiesta se celebra ya en el rinconcito arriba de la foto, lejísimos. Y bueno, pues supongo que los diablos dan golpes a la gente o les dan caramelos o cualquier otra cosa. Y la gente, pues en algunos casos está ahí encima o no. Pero el punto de vista que ha elegido nuestro autor es bastante lejano, otra vez en cuesta, ¿no? Otra vez en una cuesta que parece hacia arriba en la fotografía, pero es hacia abajo en la realidad. Y le encanta el desorden de las personas. Si lo hubiera hecho en el centro de la fiesta, se hubiera visto una barrera de personas y no podríamos haber tenido esta sensación de variedad que esta foto tiene tan excepcional. Esta foto sí le gustó. Esta foto sí le gustó. Hay miradas para aquí, para allá, ¿no? Muchas espaldas, que le gusta muchísimo, ropa y un zigzag, ¿no? Un movimiento particularmente interesante. En Valparaíso también había muchos bares. Había uno muy famoso que se llamaba Los Espejos, que tenía unos grandes espejos, como su nombre indica, y era como un salón de baile. En esa época habían un tipo de antros que se les llamaban dancings, no eran las discotecas que luego vinieron, eran sitios donde podías bailar con señoritas, previo pago, y si te ponías de acuerdo en el baile podría conseguirse incluso, pues no sé, más favores, también previo pago. Y este no es Los Espejos, en Los Espejos hizo fotos fabulosas, pero este no es. Pero aquí lo que le gusta es, esto está en un piso, vemos el suelo de madera, hay un señor aquí que mira con curiosidad lo que pasa, en el primer plano hay alguna acción que no podemos ver, pero en el fondo ese marinero que empuja, o yo no sé si sabe muy bien si va a tirar por la escalera o se la lleva del talle a una persona, probablemente una chica, no se ve muy bien, pero bueno, en cualquier caso, lo curioso es que hay luz entre las piernas de ellos, porque realmente lo que hay es una escalera que baja, ¿no? Otra vez esta idea de, que ya habéis visto que se repite sistemáticamente en este autor, de mirar al suelo, pero que haya cambios bruscos en cuanto a, no sé, a lo mejor era una persona que padecía vértigo, no lo sé, pero pasa así. Otra de las fotos magníficas de este autor, que esta sí que le gustó, vamos, las que le gustó lo puedo decir pura y simplemente, como veréis luego, por una razón objetiva, ¿no? Esta parece una niña como las dos que hemos visto antes. Lleva un flequillo maravilloso, tiene unos ojos estupendos, parece una persona seria, un poquito desconfiada quizá,
y se está saliendo de la fotografía en dirección a nosotros. Un fotógrafo cursi, mira que hay, como en todo lo demás, diría, esta es una foto que está mal porque lo más interesante, el movimiento está cortado, no se le ven los pies. Bueno, yo creo que precisamente eso es lo que se llama elipsis y es lo que hace que esta imagen funcione. Por otra parte, también el vértigo hacia atrás, ¿no? Y también no sé cómo le ha salido una especie de aura a la cabeza a esta chica. Quizá porque es tan oscura y porque tiene tanto brillo. A lo mejor la chica tenía el pelo un poco, yo qué sé, grasiento, ¿no? Y hay como una pequeña aureola alrededor de su cabeza. Y aquí viene. Nos están mirando, no solo no nos molesta, sino que nos parece increíble, ¿no? Y sale de la foto para saludarnos. ¡Qué bueno!, ¿no? Esta, en cambio, no sé, otra vez. Esta chica del primer plano hace demasiadas cosas. Y el niño detrás, pues también está bien compuesta, diagonales, zigzags, ni fu ni fa. Y esta, no está mal, pero ¿qué hace ese tipo allá apoyado en la farola, no? Parece que lo han preparado, ¿no? Parece que le han dicho, oye, ponte ahí que si no la foto no me sale. Bastaría lo otro, no sé, son... Aquí pasa lo mismo, ¿no? Le encanta otra vez el Kenji, ¿no? La imagen de la escultura, entre comillas, otra vez un pasamanos y la escalera. Pero luego, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo creo que por este momento ya empezamos a ver fotos que claramente empieza a abusarse, está haciendo algo de retórica con estas cosas. Pero otra de las fotos mágicas de este autor. Esta señora del mantón, con flecos y de un sombrero tan grande, se ha quedado detenida al ver al fotógrafo. El fotógrafo se ha movido para colocarla en un eje entre la sombra y la luz. Casi una Z, la marca del zorro parece que dibuja esa sombra. Fotón. Pero lo más bonito es cuando aparece la señora sombra, despojada de volumen y todo eso, que por cierto lleva un niño de la mano, aunque casi no se le ve, que aparece al lado. Magia. La foto está controlada completamente, si no estuviera esta sombra oscura maravillosa, esa silueta, pero sin embargo esto otro ha aparecido gracias al azar. Él decía que solo fotografiaba fantasmas, fantasmas que ya estaban aquí, fantasmas que estaban previamente. Y lo hizo un libro. Este es el libro entero. El libro entero, poquísimas páginas, como veis, un libro muy, muy especial, muy buscado, muy caro, es uno de los libros más buscados de la historia de la fotografía. Lo editó un poeta brasileño, que entonces era agregado cultural en Santiago, y este poeta, Tiago Di Mello, poeta que por cierto participó en la elaboración de algunos libros fascinantes, como Amazonia, de Claudian Dujarry y George Love, o alguno más. Un poeta muy, muy, muy interesante, muy amazónico, ¿no? Ha estado viviendo, si ha muerto, habrá muerto, bueno, ahora en Brasil ha muerto tanta gente que cualquiera sabe, pero ha vivido casi siempre allá, en los límites del norte de Brasil. Fue un diplomático y, bueno, editó, mientras fue agregado cultural de aquella embajada, una pequeña colección de libritos que se llamaban Cadernos Brasileiros, que editaba la editorial universitaria. En realidad era un cuadernillo bastante fino. Esta es la cubierta, por cierto, un poco desenfocada ahora que la veo. Esto ha debido ser el PDF, que lo he reducido bastante de tamaño, es mi culpa, perdón. Entonces, pues, esta es la cubierta. Todos los cuadernillos tienen esta misma forma, una masa de color, en este caso gris, y, bueno, pone el nombre del autor y el título. En los otros volúmenes hay poesía, ¿no? Hay un poco de teatro, hay 2 tomos de fotografía, los 2 muy especiales, uno de un fotógrafo muy poco conocido brasileño, se llama George Turok, y este otro que es realmente estupendo y que tiene un título magnífico, uno de los mejores títulos de los libros de fotografía de todos los tiempos, que se titula, aunque no lo leamos bien, El rectángulo en la mano. El rectángulo en la mano. El rectángulo en la mano, sí.
Esto es un rectángulo, no hablo del teléfono, quiero decir cuando hago fotos. Esto es el rectángulo en la mano. Y esto es el rectángulo en la mano cuando miro una foto. Y cuando abro un libro también es un rectángulo en la mano, ¿no? Un rectángulo que se abre un poquito más. Pero sí, esta es la idea. Una foto es un rectángulo en la mano, una cámara de fotos es un rectángulo en la mano, un libro es un rectángulo en la mano. No es más que eso. Un rectángulo que puede tener diversas posiciones, o sea, ser varios rectángulos, eso le pasaría al libro, pero es eso y es una definición mínima. Él escribe aquí un texto que vamos a ver si consigo leerlo, vosotros me temo que no porque lo veo muy... Dice, es en mi interior que busco las fotografías cuando con la cámara en la mano paseo la vista por fuera. Paseo la vista por fuera, dice. Bonita definición de mirar, ¿no? Dice, puedo solidificar un mundo de fantasmas cuando encuentro algo que tiene resonancias en mí. Aquí tenemos eso de la cosa mental que os comentaba antes. La realidad visible, continúa el texto, es la base del trabajo del proceso fotográfico y también es el juego de organizar un rectángulo. Geometrías, y aquí acaba el texto, con el rectángulo en la mano, la cámara yo busco. Geometrías, ¿no? Yo busco con la cámara y con el rectángulo en la mano. Este es un texto cortísimo, por cierto, firmado con iniciales, y luego hay debajo una cita de Cartier-Bresson, pero había una segunda cita del fotógrafo austriaco Erhard Haas, muy famoso en el año 63 cuando hizo este libro, pero que luego no le gustó. Y el autor de este libro cuidadosamente borró esta cita con esas cosas que se utilizaban antes para corregir el teclado, ¿no? Cuando escribíamos con la máquina de escribir, no sé cómo se llamaban, pero era una especie de liquidito que se echaba por encima, ¿no? Y tachaban los errores, tachó sistemáticamente cada una de las copias del libro, que no fueron muchas por lo demás. El libro empieza con las niñas. Bien, lo has hecho muy bien. Hay que reconocer que empezar con esa foto ya, a decir verdad, casi uno piensa, me sobran las demás, ¿no? Porque esta foto es realmente estupenda. A continuación hay una de un niño y esta te la podías haber ahorrado, ¿no? Porque aquí no hay nada en esta foto, ni siquiera geometría. Yo creo que le gustaba tanto la primera foto que dijo, la de segunda tiene que ser más bien floja, no vaya a ser que, yo qué sé. Luego la niña que hemos visto. Estupenda foto también. Luego, esta que también, bueno, no está mal, ¿no? Esa manchita que hay debajo de la barbilla del niño no está mal. Pero yo creo que aquí esta foto, vamos a verlo, ¿no? Creo que tiene que ver con algo que viene ahora. Y algo que viene ahora es otra foto que tampoco hay por dónde cogerla, de un ciego y un acompañante, y a continuación, pues nada, se nos pone a contarnos algo, y empiezan a aparecer una cosa que se llaman niños vagos. Y hay una foto de niños vagos, dos fotos de niños vagos, dos, que está la del centro del foto, como para que todos suframos mucho al ver a esos niños buscando calor, otro niño todavía más solitario que el perro que le acompaña, otro niño calentándose mientras un perro busca basuras, la comparación niño-perro es obvia, ¿no? Niño abandonado, perro vagabundo, y más niños así. Uno lo piensa y dice, oye, qué barbaridad, qué de niños. Por cierto, este niño va muy arregladito con sus pantalones cortos, ¿no? Y su chaquetita y todo eso. Este niño no es un niño vago. Luego, por lo tanto, este niño es como la introducción contrastada de lo que viene después. Y lo que viene después es contenido social. De hecho, en la ciudad donde se produjo este libro había muchos niños abandonados que solían vivir a las orillas del río, el río Mapocho, y que, bueno, pues era verdaderamente una pena, ¿no? Y había una institución que intentaba ayudar a aquellos niños, una institución de tipo religioso. De hecho, el fundador de aquella institución fue canonizado hace unos años por la Iglesia Católica, y esta institución pues intentaba sacar a los niños de la calle. Y él estaba comprometido con esa institución y pues decide contarnos algo sobre ese tema. Y nos lo cuenta, claro. Pero claro, estas fotos ya quizá ya empiezan a contar una historia. Ya no nos dejan ver las fotos
con lo que os he contado, yo creo que ya empezamos a ver esta foto y pensamos en los niños pobres, abandonados, helados, yo qué sé, solitarios. Ya dejamos de mirar la geometría, ya solo estamos mirando el cuento, ¿no? Ya solo nos cuentan una historia y esa historia, pues, es una historia, por cierto, que está muy bien que se intente solucionar, nada que objetar al respecto, todo lo contrario. Pero nos quitan un poco de mirar las fotos, ¿no? Termina y ahora empiezan unas fotos que son de otra manera, en otros lugares. Esta chica en algún sitio del Perú, Mujer se llama, la foto que hemos visto del zigzag con la fiesta al fondo invisible, la maravillosa foto de la matrona, le llama aquí ahora. Aquí falta una foto, pues me ha olvidado, y aquí hay otra un poco especial, porque de repente cambia, ¿no? Y nos da esta foto cuyo título es La City, y en ella vemos esta señora con el bolso en primer plano y el bolso desenfocado, y luego va un señor con un parche en el ojo, el parche típico de los piratas, y que avanza hacia adelante. Y a continuación tenemos otra que se llama flick, que es una palabra para nombrar a los policías, y de hecho vemos un policía. La foto está compuesta de una manera relativamente parecida a la anterior, ¿no? En este caso es como una papelera, y estas dos imágenes intentan hacer una especie de conclusión. ¿Qué conclusión sería? Todas las fotos que hemos visto anteriores eran latinoamericanas, ahora de repente en esta, la City, Londres, financiero, etcétera, etcétera, piratas, el poder o un tipo de poder, y aquí otro tipo de poder que tendría que estar asociado quizá menos a lo económico que a lo militar, a lo político, lo que fuere. La mayor parte de las copias de este libro acaban aquí, porque la foto siguiente de este libro, el autor la arrancó cuidadosamente de todas las copias del libro, pero algunas han salvado, y la última foto del libro es esta. Entonces, esta foto, que aparece excepcionalmente en algunos de los ejemplares que se quedaron, es fama que el autor de este libro tiró todos los ejemplares que le quedaban a la papelera cuando abandonó la agencia en la que trabajaba en los años 60. Pero bueno, algunos se salvaron. Y esta es la última foto del libro, que es, ¿no se han enterado ustedes? Niño vago, despertar. Este niño que abre esos ojos legañosos y que se despierta un poquitín sería el niño que quizá conseguiría resolver el problema de los otros con el tiempo. La intención es maravillosa, pero dicen que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Y a decir verdad, pues esta foto, el primero que se dio cuenta que sobraba absolutamente es el autor, que dijo, pero eso yo ya lo he contado. Mirar un autor que ha hecho tantas buenas fotos mirando al suelo y enseñando pies y contando cosas y haciendo poesía y buscando magia, y luego nos intentan contar un mensaje muy sencillo y muy evidente que por cierto, no hace falta que se cuenten imágenes, porque con que no lo cuenten, en cualquier homilía lo entendemos, ¿no? Entonces, este trabajo implica claramente un autor reflexivo. Ha hecho muchas fotos, ha seleccionado unas pocas, con ellas ha montado un libro. El libro no se ha quedado contento, ha cambiado el texto, ha cambiado el orden de las fotos, ha hecho un montón de cosas. El libro ahora es un libro fundamental, es un libro muy buscado, un libro que vale un dineral, entre otras cosas por los pocos ejemplares que hay. Pero él también es que se ha convertido en un fotógrafo mítico. Su nombre era Sergio Larraín, y Sergio Larraín, que ha fallecido hace unos pocos años, abandonó la fotografía pues a finales de los años 60, se fue a vivir a las montañas de Chile, y allí pues, se dedicó a escribir libros de autoayuda y a adorar a Dios, porque pensaba que la fotografía, pues, bueno, tampoco era tan interesante. Era más importante dedicarse a la meditación y a las reflexiones que a estos temas. Trabajó un periodo muy corto. Hizo algunas fotos maravillosas. Hizo un fotolibro estupendo, aunque, como veis, un fotolibro en el cual él mismo estaba inseguro del libro. Claro, como le pasa a cualquiera, ¿no? Hacer libros es muy fácil. Hacer libros buenos es dificilísimo. Hacer libros que te gusten 2 veces, bueno, todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas películas aguantan dos veces la visión? ¿Cuántas novelas podemos leerlas seguidas
sin desesperarnos, ¿no? En la práctica todo eso es relativamente difícil. Este autor es famoso básicamente por este libro. Y de este libro hay, por cierto, una preciosísima edición facsímil que ha hecho Xavier Barral en París, una de las últimas cosas que hizo antes de fallecer este magnífico y estupendísimo editor francés, que ha hecho algunos libros magníficos en los últimos años. Bueno, ha hecho, ya no. Y está impreso a partir de los negativos originales, incluye esta foto, pero he preferido enseñaros una foto difícil de encontrar. Yo de este libro tuve que escribir en su día y todos los ejemplares que vi, que eran muy pocos, le faltaba la foto. Pero francamente echaban las cuentas de las páginas del cuadernillo y era evidente que faltaba una foto. Aparte que no tenía lógico que apareciera aquí un título y que no hubiera nada al lado, ¿no? Finalmente apareció un ejemplar y apareció esta foto. Yo entiendo muy bien a Larraín, me gusta esa inseguridad, me gusta la manera de pensar que me gusta hacer fotos, me gusta hacer libros, pero soy inseguro. Tengo problemas con la edición, tengo problemas con la selección, tengo problemas con el público, tengo problemas con todo. La manera de hacer libros en fotografía es evidentemente algo necesario hoy en día. Las salidas de los fotógrafos en el pasado han desaparecido. Los fotógrafos no pueden trabajar haciendo retratos, porque eso ya no existe. Fue una industria que empezó en el siglo XIX y desapareció hace ya muchísimo tiempo. Los famosos estudios de los fotógrafos, que fueron una cosa estupenda. Pero tampoco pueden trabajar en prensa, porque la prensa ya no publica fotografías. Hace mucho tiempo que la prensa no publica fotografías. Alguna, claro, ¿no? Pero casi siempre fotografías pura y simplemente informativas y distribuidas por agencias de noticias. Pocas veces los fotógrafos hacen lo que pasó durante una época larga y magnífica, que es que los periódicos mandaban a sus fotógrafos, a sus equipos fotográficos, a recorrer el mundo buscando noticias con las que se contaban las cosas que pasaban. Y no solo noticias, porque lo que aparecía en las revistas periodísticas serían noticias, pero había revistas de todo, de cualquier cosa, de viajes, revistas de belleza, revistas de moda, revistas eróticas, revistas de cualquier cosa llenas de fotos. Fue una revolución que se produjo en el periodo de entreguerras. En aquel momento se producía en todo el mundo una cantidad de publicaciones increíbles, tanto de fotolibros como de imágenes impresas fotomecánicamente en distintos soportes. Ese boom duró algo de tiempo. Hace tiempo que desapareció. La televisión se llevó por delante las revistas. Nos queda como recuerdo los suplementos ilustrados de los domingos de los periódicos, que de vez en cuando nos traen algo de lo que vivimos en otra época, y nos queda como recuerdo los fotolibros, que ciertamente en un momento determinado ha sido la única manera en la cual los fotógrafos han conseguido enseñar su trabajo. No hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo se presenta en sociedad ante el público? Si queréis, con todas las inseguridades de Sergio Larraín y con todas las dudas, eso es lo de menos. Uno puede ser un fotógrafo maravilloso y hacer un libro raté, un libro erróneo. ¿Qué más da? ¿No? Pero ¿cómo te presentas? Pues así, haciendo libros. Haciendo libros y no teniendo ningún miedo a meter la pata, no teniendo ningún miedo a equivocarte, no teniendo ningún miedo a decir cosas que no son la moda, no teniendo ningún miedo a contradecir a las personas que te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Que en este caso somos 4 o 5 que nos han traído aquí y a los que, espero que no me llevéis la contraria, no deberíais hacernos ni caso, porque los libros hay que hacerlos por tu propia voluntad, ¿no? Y ya saldrán de otra manera y algo así. Eso sí, lo que hay que hacer es enseñarlos, y eso sí, lo que hay que hacer es trabajar en equipo, trabajar con otras personas en varias cosas. Escritores fundamentales. Este libro, por suerte, no tuvo ningún escritor, excepto esa frase de Larraín, que quizás es lo mejor del libro, aparte de 3 fotografías. Diseñadores gráficos, secuenciadores, impresores, ¿no? Los libros, cuando están impresos bien, funciona. Por cierto, cuando están impresos mal también, ¿no? No hay nada como los libros en fotocopia. Bueno, la fotocopia también ha desaparecido, pero en fin, hay imprentas rápidas y todo eso. Hay muchas maneras de hacerlo. Los libros hacen falta para que exista una cosa llamada fotografía y para que exista un tipo de personas a las que llamamos fotógrafos. En realidad los fotolibros son un arma
igual que en otros momentos padecía un arma para hacer cosas mentales, la cámara. Eso es un fotolibro, una herramienta de trabajo para que se vea tu trabajo. Y bueno, a veces meteremos la pata y a veces lo haremos bien. Demos tiempo al tiempo también para estas cosas. Con esto acabo y si queréis que tengamos algo parecido a una conversación, yo encantadísimo. Se ha ido todo el mundo al apagar la luz. Ay. El ángel lleva demasiado tiempo pasando, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante, este recorrido lleno de suspense que has hecho por este proceso creativo de un autor que la verdad que no desconocía, y también este fotolibro. Me ha parecido muy interesante el modo de presentarlo y bueno, ahora que estaba en las conclusiones al final, ¿no?, hablando de ese espacio colectivo, ¿no?, que supone siempre este territorio del fotolibro, ¿no? Has hablado como de distintos actores, ¿no?, dentro de ese proceso. Estaría el fotógrafo, pero esa forma colectiva donde también pues, hay que contar con otras personas y especular ese proceso creativo hacia otros, ¿no? Esto me parece súper interesante, ¿no? Para mí es quizá, por lo menos tal y como lo siento, la parte más interesante del proceso de hacer un fotolibro. Yo no he hecho nunca un fotolibro, pero me encantaría, pero sí que lo veo como un reto fascinante en el sentido de abrirte. Se parece casi más a lo que hace un director con una película, ¿no? Es ese proceso colectivo, ¿no? Y luego has nombrado una serie de personas que sabía que participaban, como por ejemplo el diseñador o el impresor, pero el secuenciador. Esto me ha sorprendido muchísimo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, el secuenciador no es una profesión, evidentemente, y a lo mejor lo puede hacer el mismo fotógrafo o el diseñador o todos ellos en su conjunto. Eso es lo de menos, pero hay que construir una secuencia. Un libro es una secuencia. Una secuencia, lo hemos visto, niñas, niños de una manera, niños vagos mogollón. Hay que hacer una secuencia. La secuencia se establece, normalmente siempre se ha hecho en la historia de los libros, poniendo las fotos en el suelo, porque no había mesas suficientemente grandes para ponerlas con todas las fotos, y empezar a mover el orden de las fotos intentando encontrar esa estructura narrativa que un libro sí debe tener. O sea, un libro de fotografía sí que debe tener un principio y un final, sí debe contar una historia. En este caso, quizá. Incluso Larraín debió pensar, es que me he dispersado, ¿para qué he puesto las fotos mágicas para estropear la lectura de las fotos que a mí me interesan, que son las sociales? O al revés, si queréis, eso es lo de menos. Lo que se ve claro es que aquí hay un proceso. Probablemente, si en aquella época, en vez de ayudarle a editar el libro a aquel poeta, a Tiago Di Melo, le hubiera ayudado a alguno de sus compañeros de Magnum, a lo mejor hubieran hecho un libro más coherente. Este es un libro complicado en ese plan, pero el secuenciador ayuda en esa historia, es clave. La secuencia es la razón principal de funcionamiento de un libro. Imaginemos que leemos un libro de literatura con las páginas encuadernadas al azar. No puede ser, ¿no? Bueno, hay un ejercicio famoso que hizo Cortázar, que era esa historia precisamente. Pero bueno, Cortázar es probablemente el libro más aburrido y más rollo de Rayuela, perdón, quería decir. Un libro tiene que tener un orden, tiene que haber un principio y tienen que pasar cosas. En un libro, no sé, los libros de fotografía se parecen más a los cuentos que a las novelas. Y en los cuentos siempre tiene que haber una sorpresa.
Un cuento literario, tiene que tener algo que descubre el espectador, igual que una novela policíaca. Si no lo descubre el espectador, el cuento no vale nada. O sea, un libro literario en el cual no haya nada que descubrir es un rollo, ¿no? Te van contando cosas y tal, pero tú no descubres nada por ti mismo. Esa es la regla. En los libros de fotografía pasa igual. Tiene que haber un funcionamiento narrativo al que se invite a participar al lector y el lector saque algún resultado. Y la secuencia es la clave de esta historia. Por eso muchas veces la secuencia es más importante, por ejemplo, que la buena o la mala impresión, o que te digo yo, el cuidado en tipografía, o la encuadernación, otras cosas, que por cierto están muy bien, vaya unas narices, pero igual que un libro, un cuento de Kafka, por ejemplo, lo podemos leer en una edición de bolsillo, lo podemos leer en el ebook, lo podemos leer en una versión ilustrada, lo podemos leer de cualquiera de las maneras, y sigue siendo el mismo cuento. Un libro interesante de fotografía también tiene que seguir unas reglas de esta manera. Por cierto, en este plan a veces se le da mucha importancia a los libros por cuestiones de precio al tema de las primeras ediciones. En los libros de fotografía casi siempre las segundas, las terceras, las cuartas ediciones son las mejores. Cuantas más ediciones mejor, y la última siempre es la que hay que tener, porque los autores de los libros de fotografía se pasan la vida pensando en sus libros y cambiando ese tipo de cosas, aunque también hay algunos un poco que piensan que no y lo que hacen es repetirse, pero no merece la pena, ¿no? O sea, la secuencia es la clave, ¿no? Es lo que, al pasar las páginas, el libro es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando se inventó y se establecieron sus reglas, que es al fin y al cabo en el Renacimiento, y no hemos cambiado mucho desde entonces, pues vas pasando páginas y vas descubriendo cosas. En un libro con imágenes, todas las imágenes son sorpresas. Y en un libro con una serie de trapicheos, podríamos decir, de diseño, por ejemplo, un desplegable, las sorpresas se pueden multiplicar por 2 y por 3 y por 4 y pueden ocurrir cosas de este estilo. Pero, claro, tenemos algo que no solo son las reglas del libro, es que realmente tiene que haber una sorpresa, ¿no? Es que la imagen que viene en la página siguiente no debe ser exactamente lo mismo que en la anterior. Debe haber algún tipo de cambio, debe haber algo. ¿Cómo se hace eso? Cambiando los tamaños, el texto, estableciendo imágenes diferentes, sorprendiendo, creando efectos de montaje. Hay muchas variantes al respecto. Y estas variantes tienen bastante que ver, como hace un momento anunciabas o comentabas, con el mundo del cine, porque muchas reglas del cine son esas, ¿no? Como sabéis, en el cine la regla del montaje cinematográfico es que el plano A más el plano B no es igual a A más B, sino que es igual a C, algo que no estaba en los dos planos anteriores y que se produce en la mente del espectador. Y una elipsis a veces incluso ayuda a que esa lectura sea más rica. En fotografía esas reglas funcionan a la perfección. En fotografía, en fotolibros, claro. En exposiciones eso no lo puedes hacer. Las exposiciones son muchísimo más aburridas y muchísimo menos interesantes que los fotolibros. Yo cada vez, aunque soy comisario de exposiciones, le veo menos interés a las exposiciones. Es como estropear la lectura a un fotolibro. A veces aconsejo comprarse el catálogo y no ir a verla, pero bueno, me callo. Bueno, mientras alguien piensa una pregunta, o si alguien le apetece comentario, preguntar, no hace falta. Seguro que hay alguien que no está de acuerdo, me encantaría. No, yo por ejemplo con el secuenciador no estoy muy de acuerdo en el sentido que me resulta súper complejo ceder ese espacio creativo a otra persona, que sería un trauma para mí. O sea, creo que tendría que ser el mismo artista, el mismo fotógrafo el que hiciera la secuencia. Me parece algo demasiado íntimo, ¿no? Porque la parte del diseño lo puedo entender, ¿no? Pero la del secuenciador me cuesta, ¿no? Porque es como parte de lo mismo, ¿no? Del proceso de edición de la imagen, ¿no? De ese segundo obturador casi, ¿no? De selección y de cómo las organizas, ¿no? Bueno, el editor gráfico, que es como se le ha llamado a esto en las revistas, es el que hacía las secuencias. Y es clave. Hay un ejemplo muy famoso en la historia de la fotografía que es el Spanish Village de Ellen Smith, un trabajo que se hizo en una aldea deleitosa de Extremadura en los años 50, y Smith, que era una especie de loco carioco completo, ¿no? Anfetamínico y que trabajaba a niveles que no te quiero contar, hizo miles y miles de fotografías. Cuando se publicó el libro en Life, en la revista, eran 11 fotografías. Bueno, Smith quiso matar al editor de la revista, pero el editor de la revista fue un genio al hacer aquella edición, ¿no? En una revista no puedes hacer
no sé, cientos de fotos, no tiene ni pie ni cabeza. Y lo hizo muy bien y convirtió el tema en algo que durante mucho tiempo se ha considerado una de las obras maestras de la fotografía de prensa. Pero eso no lo hizo Smith. Smith, si le dejabas, hubiera puesto las 5.000 fotografías. Smith le temían en todos los periódicos y todo eso. Y era capaz de ir con pistola a la redacción si le dejabas. Los fotógrafos a veces son enemigos de sí mismos porque se piensan que cada uno de sus, yo qué sé, obturaciones de objetivo pues debe ser guardado como oro en paño. Y no es verdad, ¿no? Igual que no debe ser guardada cada página de un escritor, ni cada plano de un director de cine o cada rajado de guitarra de un grupo musical, ¿no? Hay que hacer variantes y volver a trabajar sobre las cosas. Entonces, digamos que en el medio siempre ha habido, según qué casos, gente que sabe hacer ese tipo de cuestiones bien. Lo que sí que es razonable es que, excepto en el caso de un psicópata, como podría ser Smith, es que eso se haga, como tú decías, de acuerdo entre el fotógrafo y el secuenciador. Eso es lógico, ¿no? Trabajar de acuerdo con el editor. Pero claro, si el fotógrafo, por ejemplo, no te deja, ¿no? Porque es un pesado, pues a lo mejor hay que quitarle el control de las fotos. No sé, se le puede tirar al mar o alguna cosa así, pero no suele pasar. Normalmente muchos fotógrafos lo hacen y en algunas ocasiones lo hacen bien, o como acabamos de ver en el caso de Larraín, esa es mi opinión, pero podéis tener otra, faltaba más, ¿no? Pues no lo hacen tan bien. O sea, en el caso de Larraín yo creo que esta edición no está del todo bien hecha en un libro que es mítico y uno de los más considerados. Y no está demasiado bien hecha porque no parece un fotógrafo coherente, ¿no? No parece que en 15 páginas que tiene el libro nos cuente ni una historia ni nos diga, ahora bien, nos da unas pistas de que es un genio verdaderamente magníficas, ¿no? O sea que el ideal sería un equipo maravilloso. De hecho, se podría hacer hasta incluso por una sola persona. Hoy en día los ordenadores permiten una autoedición casi completa. Permiten todo, ¿no? En otras épocas eso era imposible, ¿no? Bueno, casi completa, incluso completa, porque también podríamos imprimir el libro con medios, una impresora de mediana calidad. Haríamos algo parecido a un fanzine, ¿de acuerdo? Pero se podría hacer. Pero en general no es aconsejable. Dicen que ligar mola porque conoces a alguien. Bueno, hacer libros también mola por la misma razón. Conoces a alguien. Si lo haces tú solo, tiene algo de onanismo. Solo. La autoedición pura es verdaderamente muy, muy pesada. Y luego muy destructiva, porque claro, cuando el libro alcanza a su público, que es de lo que se trata, pues si te encuentras con el vacío o con la falta de comunicación, pues es muy duro. Pero si lo has hecho entre amigos y en equipo, siempre le puedes echar la culpa a los demás. No he sido yo, no he sido el fotógrafo, ha sido el diseñador, ha sido su abuela, ha sido lo que sea. Bromas aparte, creo que sí, que se puede hacer, pero ¿por qué se nos asegura que el batería también sepa cantar y tocar la guitarra y el violín y el teclado? ¿No? ¿Por qué el fotógrafo que sabe hacer fotos necesariamente sabe secuenciar y ponerle texto y elegir un diseño mejor que otro y la cubierta y todo eso? Puede ocurrir, faltaba más. Hay casos de músicos que saben hacerlo todo, ¿no? Había una canción de eso, hay un hombre en España que lo hace todo, ¿no? Pero en cualquier caso no es lo frecuente. Y trabajar en equipo en las artes, bueno, a decir verdad ha ocurrido siempre. Estamos acostumbrados a pensar en una idea bohemia del autor individual, ¿no? Una idea que en realidad no ha ocurrido nunca en la historia del arte. Todos los grandes maestros de la historia del arte han trabajado en equipo, en talleres, con un montón de gente a su alrededor. Y así ha sido la norma. Solo en un momento determinado y en una época en que, no sé, a la burguesía le interesaban los nombres individuales, pues se hizo algo distinto, pero no ha sido la norma a lo largo de la historia del arte. Las cuevas de Altamira no las pintó una sola persona, ni siquiera sabemos su sexo. Horacio, me desvío un poco del tema de la pregunta de Teresa y me concentro en el soporte libro. Tú afirmas puedes afirmar, estás en disposición de afirmar, que las colecciones de arte contemporáneo en general de los museos de arte moderno
en esos museos vamos a empezar a ver ya libros como parte de las colecciones de arte contemporáneo. O sea, eso es como una realidad que ya estamos viviendo, que va a convivir con otros, digamos, medios, ¿no? Sí, creo que sí. El MoMA de Nueva York ya lo hizo hace unos 10 años en una exposición que emulaba un célebre título de la Bauhaus, que era un título de Mojolinas que se llamaba Pintura, Fotografía, Cine, y entonces este se llamaba Pintura, Fotografía, Photobooks, ¿no? Y ponía, el MoMA de Nueva York tiene una excelente colección de fotografía, fue uno de los primeros, bueno, quizá el primer museo de arte contemporáneo que empezó a comprar fotografías en copias fotográficas, y ponía en relación esas copias enmarcadas con los libros donde se encontraban. Y desde entonces ha vuelto una cosa muy común. Algunos grandes museos, Tate, que compró la colección completa de libros de Martin Parr, o Houston, que compró la colección completa de libros de Manfred Heiting, un hombre con muy mala suerte porque los libros que no vendió a Houston fueron destruidos en su casa de California en esas tormentas de fuego que ha habido estos últimos veranos en California. Entera toda la biblioteca de uno de los más grandes coleccionistas de libros y editor, es el que ha hecho esas antologías de libros con Steidel tan características. Ya es común esto. Pero claro, esto le plantea un problema a los museos. Plantea un problema a los museos porque, narices, si queremos tener una biblioteca de fotolibros, la podemos tener. No pasa nada, no es tan complicado. Hay algunos libros que son muy raros y muy caros, por poner un ejemplo, pero hay un facsímil que es mucho mejor, no tiene los manchurrones que acabamos de ver, en el que yo he enseñado. Y un libro en facsímil es tan bueno como un libro en realidad. El valor de cambio de un libro no es lo principal. Antes se mencionaba a Kafka, no hace falta leer a Kafka en primera edición. Eso es absurdo, ¿no? Nadie lo diría. Entonces, en cierta manera, esto es el problema un poco de los museos de arte contemporáneo, que están muy despistados. El arte del siglo XX, ¿por qué se va a recordar? Pues se va a recordar por el cine y por la fotografía. El arte del siglo XX no se va a recordar por cosas aburridísimas como el arte conceptual o no digamos ya, en fin, otro tipo de cosas. Eso, nadie se va a acordar de eso. Y no digamos ya la pintura. Todo eso es, en fin, hemos tenido pintores tan buenos en el pasado que ¿quién se va a acordar de los pintores buenos del siglo XX? Bueno, sin embargo, el siglo XX ha aportado al arte eso, la fotografía y el cine en particular. Yo creo que también el diseño gráfico, a mí me parece una cosa bastante interesante, e incluso la dirección de arte. Y eso es probablemente lo que los historiadores del futuro tendrán que trabajar. Y cuando se trabajen en esas cosas y tengamos canons, que en algunos casos están perfectamente hechos, pues cuando vayamos a estudiar historia de arte, bueno, yo no voy a ir, claro, pero cuando vayan a estudiar historia de arte sus hijos, por los de ustedes, ¿no? por decir algo, pues probablemente les dirán que tienen que estudiar a Fellini, que tienen que estudiar a Larraín, mucho antes que decir que tienen que estudiar a Picasso o cosas así. Entonces, claramente estos museos disparatados, inmensos, que reúnen montones de cosas de todos los tiempos y tal y cual, y que lo aceptan todo, y no van a tener sentido. O sea, eso va a cambiar muchísimo. Y esto pasa porque los gustos cambian. Ahora cuando veníamos del aeropuerto y subíamos por la Rambla, veíamos la colección de escultura estupenda que se hizo en esta ciudad en los años 70. ¿Quién se acuerda de la escultura en los museos? ¿Cuántas exposiciones de escultura se hacen? De escultura monumental, ¿no? Que en su momento se consideró algo relativamente importante. Una de las características del arte es precisamente el cambio del gusto. Y en esos cambios de gusto, pues yo creo que los museos van para abajo. O sea, es una cosa que, no sé, se pensó que iba para arriba, pero yo creo que van para abajo. La ventaja del fotolibro es que no tienes que ir al museo. Los fotolibros los puedes leer en el campo, debajo de un árbol, en la playa, con un amigo, lectura colectiva, haciendo un club de lectura. Eso es mucho mejor que leerlos en el museo, que están llenos de niños ahí tomando notas de las cartelas, ¿no? Qué aburrimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está cambiando. La autoridad museo, la institución museo ya se ha apropiado de ello, como de todo lo demás. Porque hoy en día, por ejemplo, los museos ya tienen de todo. Porque, por ejemplo, una carta de un artista se considera una obra de arte y, por lo tanto, pues ya tengo una obra de Duchamp, por poner un ejemplo, aunque no sea las principales que siguen estando en Filadelfia.
Pero ese tipo de cosas, pues quizá gracias a la técnica, el uso de ciertas obras de arte, en particular las mecánicas, cine y fotografía, se produce aquí, ¿no? Aquí podemos verlo todo y todo eso, y eso es privado y público, ¿no? Entonces ahí tenemos una pequeña disyuntiva, ¿no? Los museos lo han aceptado, lo han puesto en un rincón con las demás cosas, pero en la práctica no es su espacio principal. El espacio principal es el privado. El espacio privado, que por otra parte es público, porque claro, los libros no son de un único ejemplar, ¿no? Y además se pueden compartir. Ahí hablo de los museos de arte contemporáneo. No, eso sí, son muy distintos, ¿no? Pero arte contemporáneo es donde yo creo que hay un cambio. Ahora mismo muchos museos están teniendo muy serias reflexiones. No sé, el ICON lleva años intentando definir la palabra museo. Y la palabra museo, las últimas definiciones, es algo parecido a una universidad, ¿no? Ya no es un lugar al que se va a rendir culto a las musas, que eso está ya muy superado. Entonces es un lugar donde vas a aprender cosas. Hombre, no sé, como que me cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que esto son cosas que están cambiando y también lo que sería el canon de las obras principales de cada época cambia. No hace mucho tiempo pues se pensaba que, yo qué sé, que los artistas principales eran unos y ahora pensamos que son otros, ¿no? Y eso es una cosa muy curiosa. Hoy en día, por ejemplo, lo hemos visto con esta polémica del Caravaggio que apareció en una subasta. Caravaggio en la Monda, en su momento se consideraba que era un autor horrible, que mostraba cosas espantosas y con un claroscuro insoportable, y nadie le hacía ni caso, hasta que algunos estudiosos repararon en él en los años 20 de este siglo y luego se hicieron unas monografías estupendas. O Vermeer, otro de los grandes de nuestro tiempo, que durante mucho tiempo no tuvo ningún éxito. La mayor parte de los cuadros de Vermeer que conocemos estaban en posesión del dueño de la tienda de comestibles de la esquina, al que le pagaba las facturas de las manzanas con cuadros, ¿no? O sea que son cosas muy curiosas estos cambios, ¿no? En nuestro tiempo pues estamos sufriendo estos cambios. Cosas que se consideraban que valían mucho dinero y probablemente lo valían, ahora no valen tanto o incluso no valen nada. Y eso está cambiando. Y va a cambiar más. Lo que no sé es a qué, eso es elemental. Pero la ventaja de cosas como las películas o los fotolibros es que no nos hacen falta los museos. No es necesario ir a un museo para ver un fotolibro, ¿no? ¿Qué más da? Es completamente innecesario. Y para ver una película ni te cuento, ¿no? El mundo del cine, por ejemplo, experimental, ha sufrido un cambio radical en España a niveles estratosféricos con la aparición de una plataforma llamada Filmin. Películas que antes no veía ni su autor, porque no encontraba ningún tipo de circuito, ahora las podemos ver en cualquier momento. O sea que hay cambios en el problema de la producción y de la recepción de obras de arte continuamente. Y ahora estamos viviendo un momento muy, muy interesante de cambios. Esta época en que hemos estado confinados probablemente es la época en que más hemos leído, en que más películas hemos visto, en que más música hemos oído. Casi, casi. Eso es una bendición, ¿no? Que nos ha sido otorgada. Bueno, igual esto es un chiste de humor negro, lo retiro. Producir discos. Lo que pasa es que luego está la fetichización, digamos, que sí que aunque está hablando de música, está el mundo de la música grabada y los conciertos en vivo siguen funcionando, porque son una social también, igual en la fetichización de las series, la web, etc. No hemos oído nada de eso. Dejemos, no. Pero hay una chica con esto. Bueno, se me plantea la duda con respecto a las carpetas de láminas, ¿no? Que en parte son un poco fotolibro, pero sin coger
agarrar, ¿no? Y que además están como desde el principio con el lápiz en la naturaleza, ¿no? Y como que podrían tener un punto un poco más punky, ¿no? Porque toda la narrativa se puede subvertir de alguna manera, se puede cambiar, pasan a ser eso que estabas diciendo sobre fotografías solas, ¿no? También, de alguna manera. Entonces, bueno, un poco por saber tu opinión de esto. Tienes razón, o sea, en la práctica, en fotografía tenemos muchas variantes. Las exposiciones, antes lo he mencionado, son una manera estupenda de ver fotografía. Lo que pasa es que no es la única, ¿no? Y tienen unas ventajas, por ejemplo, para la lectura poética, y unos inconvenientes, por ejemplo, para la lectura narrativa, ¿no? Las carpetas de fotografías son perfectamente útiles en determinado caso. Cierto que tienen el inconveniente que suelen ser tiradas cortas, porque cuando se hacen carpetas se hacen con una intención generalmente económica, ¿no? Entonces, normalmente las fotografías que se hacen así se suelen hacer en tiradas de 7 para mantener, lo cual dificulta mucho su movimiento. Pero todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo no tengo ningún obstáculo en apoyar ese modelo de difusión de fotografías, ¿no? Hay fotógrafos que han hecho su obra en soportes muy distintos, fotógrafos muy conocidos, ¿no? No sé, hay una fotógrafa estupenda, Daniela Rosell, mexicana, que empezó su obra vendiendo fotografías en estuchitos de plástico como de bisutería, ¿no? Y las iba vendiendo por los bares y todo ese tipo de cosas, y no sé qué tal le fue. Bueno, ya finalmente hizo un fotolibro y le fue mejor, pero lo hizo, no es ninguna mala idea, ¿no? No pasa nada. O sea, las maneras de poner en circulación una obra, no debe haber puertas al campo, ¿no? Uno quiere poner en circulación la obra, pues la pone. ¿Alguna de las maneras tiene algún inconveniente y otras ventajas? Pues lo acabas descubriendo y eliges la que más te gusta a ti. Pero por sí mismo no creo que deba ser ni criticado ni despreciado ese modelo de presentación de obras, todo lo contrario. ¿Mm? No, pero se refería que genera como más posibilidades también, ¿no? Ahora se puede sacar, se puede mover, Eso lo podemos hacer también con un libro. Te puedes comprar 2 libros, uno lo rompes y lo haces a tu gusto, y se han hecho libros en formato caja, o sea, en una caja de que extraen las imágenes. Pero el formato libro tiene la ventaja de que introduce un orden de autor, que es eso de la secuencia. En una obra en la cual uno lo puede hacer azarosamente, la secuencia desaparece. Y claro, desde un punto de vista, que no necesariamente es el único que debemos valorar, no funciona bien. Entonces aquí están las intenciones del artista. ¿Qué quiero? Contar algo. Probablemente es mejor un fotolibro o un ensayo fotográfico, o algo así. ¿Qué quiero? Enseñar unas fotos. Pues entonces a lo mejor el modelo es otro, ¿no? Pero ahí lo que importa es la decisión del autor. Luego, al encontrar el público tiene sus dificultades, pero desde luego puede haber público para todo, faltaba más. Vale. No, bueno, muchas gracias, Horacio. Vamos a dar paso a la última pregunta o comentario y ya, bueno, se nos acaba el tiempo. Ojalá pudiéramos seguir aquí más. Podemos seguir fuera, si no, pero ahora viene sesión de cine. Bueno, te doy paso, Lorena, y ya seguimos mañana a las 11 de la mañana con Miren. Gracias. Gracias. Voy a decir algo que no es una pregunta, sino por lo que han dicho por este lado y por las distintas formas de poder enseñar un libro y diseño y tal, que estamos todos muy preocupados en esto, pero al final tú nos has enseñado un libro que solo tiene 15 fotografías o algo así, que tiene una fotografía detrás de otra, sin ninguna, pues ningún diseño especial, ninguna edición. Ahora estamos acostumbrados a abrir libros de fotografía y hay collage, hay una fotografía montada encima de otra, ¿no? Como que nos queremos superar, o veo que los fotógrafos se quieren superar cada vez más en una forma más original de enseñar las fotografías dentro de un fotolibro para hacer el fotolibro más potente, las secuencias, 3 imágenes en una página, yo qué sé. Y de repente vemos que aquí el libro potente y el libro más brutal que
puede ser, a mí me parece, porque a mí también me parece que este libro es muy, muy potente, ¿no? Pero no tiene ni un diseño, es un libro chiquitito, un libro como de bolsillo, que no tiene... Entonces, simplemente el comentario es que qué presión, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? Al final se trata de que lo que tienes es que ser un fotógrafo coherente y tener 15 fotografías que te van a funcionar porque son buenas y porque son, no sé, bueno, ahora ya estoy formulando otra cosa, pero no sé si has entendido qué quiero decir, que Sí. a la Bueno, hora de ponerte a hacer un libro, al final es como... esto que he enseñado yo es muy sencillo, lo que tú lo has escrito de maravilla, ¿no? Como un librito de bolsillo, con muy pocas fotos, con unos títulos muy cortos, una introducción minúscula, en fin, realmente es como un ejercicio de minimalismo que, sin embargo, el autor no se quedó satisfecho, ¿no? Lo tuvo que retocar. Claro, eso es lo que me apetecía contar hoy, ¿no? En la práctica un libro puede ser como queramos. Por ejemplo, hay gente que hace libros descomunales, de tamaño me refiero. Luego esos libros no los ve nadie porque, entre otras cosas, en las librerías no caben en la mesa y todo eso. O sea, hay una serie de obstáculos que tienen que ver con el sentido común, podríamos decir. Hay, por ejemplo, a veces hay modas de libros de cualquier cosa, pero sobre todo de fotografía, con las cubiertas en blanco. Si un libro no pone algo o no aparece una imagen, a lo mejor nadie lo compra en la librería, ¿no? O sea, hay una serie de obstáculos de muchas maneras, hacer las cosas bien, pero hay mucha libertad también. En la práctica, el proceso de realización de un libro pasa por tener un buen número de fotos, vamos a suponer 15, ¿no? Poder ver distintas ordenaciones, de alguna de las cuales se supone que estamos satisfechos, y luego ya puede pasar todo lo demás. A lo mejor merece la pena, ¿por qué no?, ocultar las fotos de alguna manera, o ponerlas dobles, o dificultar, o hacerlo caótico. Todo eso puede ser tolerado, no hay nada que impida hacer las variaciones correspondientes, pero digamos que la base sí que está en un conjunto de fotos que por lo menos tengan satisfechos a su autor. Yo ni siquiera creo que sea importante que sean coherentes, pero que sí que el autor esté satisfecho de ellas, ¿no? Que venga con sus fotos y dice, estas son mis fotos. Porque hay autores que también te enseñan las fotos y dicen, tengo muchas fotos, pero no sé cuáles son buenas y tal y cual. Desastre. Si un autor no sabe cuáles son las fotos que están bien y todo eso, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿No? Tiene que saberlo, aunque sea muy intuitivamente. Ese es el punto de partida. Luego después, todo lo complicado que quieras. Se puede hacer sencillísimo como este o complicadísimo. ¿Qué más da? Eso son cosas... Y luego a lo mejor el sencillo no está bien por esto, vamos a suponer lo que he comentado aquí, y el complicado no está bien por aquello. Bien, hay que aprender. A hacer libros hay que aprender. Hay que hacer libros. La clave de los libros, esto lo van a decir Jaime, Miren y Sonia, porque están acostumbradas a trabajar eso, son las maquetas. Hacer maquetas, una y otra y otra y otra, hasta que ya por fin, ¿no? Maquetas o PDF, me da igual, no hace falta que sean físicas, hasta que por fin una de ellas parece que este es el camino adecuado, ¿no? Pero no se acierta a la primera. Yo creo que Larraín, en este caso, fue el primer libro que hizo. De hecho, hizo en el mismo momento otra cosa muy sencilla, mucho más política, podríamos decir. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes.